Una de las características de algún decodificador que ustedes lleguen a ver, fíjense aquí esta tabla de verdad, tiene únicamente 2 entradas y tiene 4 salidas. Corresponde a lo que les mencionaba aquí. Tiene entradas y 2 a la n salidas o menos. Ajá, entonces si nosotros hacemos nuestra tablita, nos damos cuenta que se compone de min términos. Únicamente una entrada está activada, una sola. Entonces sacar la ecuación booleana de esta tablita de verdad, pues resulta muy sencillo, ¿no? Bueno, de este deco en particular. Por ejemplo, aquí tenemos estas entradas. Las salidas, ¿cuáles serían? Bueno, primero tendríamos que poner... bueno, aquí están. Tienen todos sus micros apagados. Ajá, por ejemplo, tendremos que ver cuál sería la ecuación booleana de D0, cuál sería la ecuación booleana de D1, de D2 y de D3. Aquí está, ¿no? Para D0 únicamente tenemos un min término. O sea, de todas estas, únicamente la primera vale 1. Entonces, ¿con qué valores vale 1? Bueno, con A1 negada y A0 negada. Y por eso es que la ecuación booleana de D0 queda únicamente así. No le vamos a sumar otros min términos porque no hay. Entonces solamente se quedó este producto. Lo mismo vamos a hacer para D1, para D2 y para D3. Únicamente hay un min término y entonces en cada una de las ecuaciones queda solamente un producto. Ajá, en el caso de D1, en esta posición, tenemos este min término cuando A1 vale 0 y A0 vale 1. Para D2 tenemos el min término para cuando A1 vale 1 y cuando A0 vale 0. Y finalmente para D3 tenemos el min término para cuando ambas entradas valen 1. Ajá, y por eso es que así las ecuaciones nos quedan así. Esto lo pasamos a esquemático, pues queda así, ¿no? Nada más lo que estamos haciendo es pasarlo a esquemático. Ponemos las NOT y las AND, que nos van a hacer los productos que sean necesarios. En este caso, pues son 4 porque son las 4 salidas, para tener las 4 ecuaciones juntas. Y más o menos así nosotros vamos a estar viendo los decodificadores, ¿no? Cuando únicamente tenemos un min término por cada salida. En el caso del codificador, pues ya les había comentado, tenemos más entradas que salidas. Este es un ejemplo de un codificador de 8 a 3. Igual, únicamente tenemos un min término, un 1 por entrada. Un 1 por entrada. Y nosotros vamos a estar codificando esta situación con números binarios. Este es un ejemplo para un codificador octal a binario. Entonces, si nosotros estamos dándole un 1 a la entrada de 0, pues ese sería, le asignaríamos el código 000. Si nosotros ahora estamos asignándole un 1 en la entrada de 1, pues ese sería el código 001. ¿Y cuántas entradas tenemos? Tenemos 8. Por lo tanto, tendríamos 8 códigos. Si se fijan aquí por el número de entradas, tendremos más combinaciones, pero esas no serían tomadas en cuenta porque únicamente, uno de los requerimientos es que únicamente una entrada valga 1 a la vez. Entonces, como tenemos ese requerimiento que una entrada valga un 1 a la vez, pues solamente nos quedan estas combinaciones como válidas. Las demás se ignorarían. Entonces, poniéndole un código a cada uno de estos casos, pues queda así. Queda así. Cuando D0 esté en 1, es el código 0. Cuando D1 es 1, fíjense que esta codificación está en binario. Cuando sea D2, este es el 2 binario, el 3 binario, el 4 binario, el 5 binario, el 6 binario y el 7 binario. Hay un caso particular que no lo vamos a ver, pero lo voy a mencionar. ¿Cómo sería un codificador de prioridad?
Pues este simplemente le está dando, como su nombre lo dice, prioridad a cierta entrada. Aquí no es necesario que únicamente valga un 1 a la vez en este codificador. Lo que sí es muy, muy, muy importante es la prioridad. Por ejemplo, aquí D3, la entrada D3 tiene prioridad sobre los demás. Eso quiere decir que cuando D3 valga 1, no va a importar lo que tengan las otras entradas, va a tener esta salida. Ahora, cuando D2 valga 1, pues ahora D2 va a tener prioridad, pero es una prioridad más baja, porque D3 también tiene que valer 0. Si de casualidad este D3 no valiera 0 y vale 1, pues cambia la prioridad. Ahora la prioridad es para la entrada D3. Por eso aquí se está poniendo específicamente así. Cuando la prioridad es de D2, pues D3 tiene que valer 0. Cuando la prioridad es para D1, D2 y D3 tienen que valer 0, porque si no, como les comento, caerían en estos dos primeros casos. Y cuando D0 tiene la prioridad, pues los demás también tienen que valer 0, porque si no, entrarían en los casos anteriores. Por eso es que se ponen estas X, que no va a importar los valores que tenga, porque cuando este valga 1, pues va a tener la prioridad. Entonces, pues igual aquí, si se fijan, tenemos 4 entradas, pero únicamente tenemos 2, 4, 5 combinaciones, porque solamente nos interesan estos 5 casos. ¿Se acuerdan que les platiqué que se implementan en Verilog con... Podemos hacerlo así, por ejemplo, este deco, podemos hacer, poner estas ecuaciones booleanas y checar que esté funcionando, ¿no? Como la tabla de verdad. Podemos también hacer el esquemático, pero tenemos la ventaja de que podemos vaciar esta tablita en un case. Igual aquí. Esto podemos ponerlo en un case y esto también. Habría que ver qué se nos facilita más o qué hace que nos tardemos menos, pero ya vimos que las 3 cosas funcionan. Entonces, ya sabemos cómo se implementa un multiplexor, un codificador y un decodificador. ¿Dudas hasta aquí? De momento no, maestra, por mi parte. Ok, ¿los demás? No. A ver, ok. Recording in progress. No estaba grabando. Ok, entonces, ya sabiendo eso, el que ya lo vieron está bien fácil. Déjenme ver qué más me falta de aquí. Ok, pues vamos a dibujarlo aquí abajo. Fíjense, la tarjeta que yo espero que esté en el laboratorio, que ya nos toca la siguiente semana. Es esta. Es esta la que tiene que estar ahí en el lab. Es un FPGA con 8 displays. Y entonces, ahorita sí ya sabemos, ¿no? Van a ser 8 displays. Entonces les platico que estos 8 displays están conectados aquí en este FPGA, pero a nosotros nos corresponde hacer el driver o el circuito que nos permita desplegar la información que necesitamos en esos displays. Entonces nada más están conectados así. E incluso los segmentos de cada uno están interconectados entre sí, es decir, el segmento A
está conectado con el segmento A de este, con el segmento A de este, con el segmento A de este, o sea, todos los segmentos A están conectados. Si nosotros enviamos señales nada más así como está sin hacer el driver, y si nosotros queremos mandar, no sé, un 0, por ejemplo, en todos los displays aparecería el 0. Entonces solamente podríamos mandar un 0. Si yo quisiera mandar los 8 ceros, ahí tendríamos que hacer una circuitería aparte, que es ese driver que les platico, para que pudiéramos ver un número distinto por cada display. Entonces es necesario hacer ese driver antes de empezar a utilizar los displays. ¿Para qué lo vamos a hacer? Porque como ya vamos a estar en el app, pues ya va a estar padre que podamos hacer, por ejemplo, ver las sumas o las operaciones aritméticas ya con el display. Que empecemos a hacer, no sé, la suma y en el display nos aparezca el resultado de la suma. O no sé, o cualquier, alguna otra cosa que ya empezamos a utilizar los LEDs. Sí, los LEDs como salida. Lo único que estaríamos utilizando serían LEDs y el display. Los LEDs están aquí arribita. Esos que están aquí arribita. Son 16 switches. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí, son 16 switches y son 16 LEDs. Por ahí también creo que incluye LEDs de colores y entre otras cosas. Si quieren saber un poquito más, métanse a ver el manual. Y ahí viene. Entonces ahora, para hacer el driver necesitamos conocer qué tipo de display es este. Y toda esa información, o sea, si ustedes quieren utilizar alguno de los elementos de este FPGA, pues tienen que meterse al manual y ver las características para empezar a ver cómo manejarlo. Entonces, a nosotros nos interesa el display, que es este. Por aquí estaba, o hasta aquí abajo. No. Sí, más bien ya le di el manual. Sí, miren. Sí, acá. La buscan, llegan aquí y de aquí se van al manual. También acuérdense de bajar este archivo. Por favor, bajen este archivo. El master XDC files para que lo puedan agregar a Vivado porque no se encuentra. Este sí no se encuentra en Vivado, hay que agregarlo. Por ejemplo, si ustedes están buscando su tarjeta, en el proyecto no lo van a encontrar. Tenemos que agregar esta tarjeta a la lista o a la lista de tarjetas de Vivado para que la puedan encontrar. Entonces nos vamos al manual. Y ahora sí, buscamos el display para tener más información. Aquí está. Aquí se ve cómo sería conectado, cómo lo hubiéramos conectado en una proto, ¿no? Bueno, son 8 displays de 7 segmentos, donde dependiendo de estos son los segmentos. Cada línea gris es un segmento. Entonces, a ver, vamos a empezar. Entonces siempre esta se llama A, ese segmento se llama A, ese segmento se llama B, ese C, D, E, F y G. Entonces, como aquí en el ejemplo dice, si prendemos el segmento B y C, voy a estar viendo un 1. Si enciendo el segmento A, B, G, E y D, voy a ver el 2. Si prendo todos los segmentos, voy a ver el 8. Y si prendo el segmento A, B y C, el 7. Nosotros vamos a agregarle otros números, los números en hexadecimal. Entonces, tendríamos que estar encendiendo para A. Déjenme ver cómo le puedo poner para A. La mayúscula. Para B no podemos poner la mayúscula porque se confundiría con el 8.
Entonces para B le vamos a hacer así. Para C, para D, para E, A, B, C, D, E, la E, ¿cómo la podemos poner? Y la F. A, B, C, D, E, F. Entonces para A voy a aprender A, B, C, D, E, F y G. A, B, C, D, E, F y G. Y así van a ir identificando qué segmentos tengo que encender para tener estas letras. Y aparte nos falta el 0, ¿no? En el 0 tendríamos que encender A, B, C, D, E y F, o sea, todos menos el G. Ese sería para el 0. Y ya nosotros necesitamos esto para saber cómo vamos a hacer nuestro circuito que va a encender estos displays. Entonces, vayan escribiendo en una tabla, en una tablita así. Que para el 0 tengo A, B, C, D, E, F, G. ¿Cuál tengo que encender? Para el 0 tengo que encender A, B, C, D. Dijimos que todos menos el G. Para el 1, ¿cuál tengo que encender? D y C. Los demás no. Para el 2, bueno, vayan haciendo su tablita hasta el número 15. Porque vamos a estar haciendo operaciones y vamos a ver resultados también en hexadecimal. Todo esto que les digo ya tiene que estar hecho para mañana. Esta tablita que les digo ya tiene que estar hecha para mañana. Nada más que estas palomitas ustedes las van a tener que cambiar por 1 o 0. Ahorita les voy a decir por qué. O con 1 o con 0. Por lo menos ustedes ya deben de tener palomeado, ¿no? O bien claro cuáles son los segmentos que se van a encender dependiendo del número. Vamos a seguir. Ya le tomaron captura, lo voy a borrar. Listo, maestra. Ok. Entonces, pues están así, puestos así. Aquí están todos los displays y están acomodados desde el 0 hasta el 7. Ajá. Y entonces aquí está acomodado los cátodos y los ánodos. Y nosotros tenemos que leerle aquí. Y les va a tocar. Es una parte de la práctica. Leer si son ánodos o cátodos común. Ahí les está diciendo, pero ¿eso qué implica, no? ¿Qué implica que sea uno u otro? Pues que los segmentos se van a encender o con 0 o con 1, dependiendo de que si es ánodo común o cátodo común. Entonces ustedes tienen que investigar si es ánodo común, se enciende con 0 o con 1, y si es cátodo común, con 0 o con 1. ¿Para qué? Para que la tablita que yo les había dicho acá, en lugar de estar poniendo en lugar de estar poniendo palomitas, estén poniendo, por ejemplo, para el 0, ese sería el número. Para el 0, A, B, C, E, F, G, estar poniendo unos, y en la que no encendemos un 0 o 0, 0, 0, 0, 0, 0, y al final un 1, en caso de que se encienda con ceros, y la G en 1 para que la G esté apagada, ¿no? Entonces, ¿esto de qué va a depender? Si es esta o esta, si es ánodo o cátodo común, y eso les va a tocar investigarlo a ustedes. Suponiendo que hacen su circuito, que tiene, donde reflejan todo este código. ¿Qué pasa si ustedes ya lo hicieron
y resulta que se equivocaron, que era el otro. Pues en lugar de volver a hacer la tabla, lo único que podrían hacer para no tardarse tanto en la práctica, porque la práctica es de tiempo, pues tienen sus salidas, ¿no? De los segmentos A, B, C, D, E, F, G. Suponiendo que se equivocaron, pues simplemente ponen las salidas negadas. Para no tener que estar entrando al código y estar cambiando en el case los valores. Ajá, de uno en uno, porque eso se pierde tiempo. Bueno. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo voy a borrar. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Otros? Está bien. Ok, nada más tengo un alumno. Ok. A ver, contésteme. No, maestra. Sí se entendió. Ok, ahora déjenme ver cómo me salí de aquí. Así, acá está. Bueno, entonces eso es con respecto a cómo se van a encender los segmentos. Y ya, entonces ya más o menos teniendo esa información, la que van a investigar y la que ahorita les dije, ya podemos ver qué onda, ¿no? Vamos a cambiar a... Bueno, sí, aquí para no... Bueno, no, una hoja en blanco. Ah, pues sí, aquí es donde ya estaba. Ay, no, mejor copio todos. Entonces la idea es esta. ¿Se acuerdan de la metodología top-down? Desde lo general hasta lo particular. Entonces el problema es poder encender, hacer un driver para poder manipular estos segmentos y yo poder mandar números y que se vean reflejados aquí. Entonces la idea es esa, que yo pueda mandar un número o que yo pueda mandar 8 números para que cada número por separado se coloque en cada uno de los displays. Entonces, ese es el asunto. Vamos a poner driver. Y si ese es el problema, ¿ustedes cómo se imaginan que debe ser la caja negra? O sea, ¿qué entradas y salidas debería tener la caja negra? ¿Quién me dice? ¿Cuáles serían las entradas y cuáles las salidas? Las entradas serían el 0 y el 1, ¿no? Ya me entrego muy bajito, no sé si soy yo. ¿Me repites, por favor? Que las entradas serían el 0 y el 1. ¿El 0 y el 1? ¿Cómo el 0 y el 1? No, olvídalo. Me confundí. Acuérdense, ¿qué queremos hacer? Mandar 8 números y que esos 8 números yo los pueda ver en cada uno de los displays. ¿Cuáles serían entonces las entradas y las salidas?
¿Ideas? Pues 7 entradas. ¿Por qué 7? ¿Quiénes Porque es serían? un display de 7 segmentos. ¿Y qué entraría a cada flechita? ¿Un segmento? Según yo, sí. A, B, C, D, E, F. ¿Y de dónde vas a sacar esos segmentos? No, ya hasta ahí llegué, maestra. Ajá, o sea, los segmentos de los displays están aquí. Miren, aquí están el A, el B, el C, el D, el E, el F, G. Y este es P de punto, porque aquí también está si queremos encender el punto. Eh, entonces, más bien, tenemos que alimentar al display, tenemos que darle valores a sus entradas del display, de los displays, y eso incluye los segmentos, uno solo, estos no, que son los mismos. O sea, este segmento A, les digo, está conectado, este de A, está conectado a este, y a este, y a este, y a este, y a este. Por eso este circuito, este display, tiene una sola entrada A, una sola entrada B, una sola entrada C, una D, una E, una F, una G y una de un punto porque está conectado a todos. Y tiene 7 entradas que se llaman AN 7, AN 6, AN 5, AN 4, AN 3, AN 2, AN 1 y AN 0 para que podamos encenderlos por separado. O sea, con 1 o 0 lo enciendes o lo apagas. Esta es parte de su tarea, por eso no les estoy diciendo. Entonces, si estos yo les tengo que dar valores aquí, ¿qué valores tendría yo que ponerle ahí? Pues dependiendo del número que yo quiera representar. Nada más que acuérdense que como están conectados todos, si yo aquí le mando un 0, por ejemplo, que sería mandar a encender todos estos menos el G, pues me va a aparecer en todos los displays 0. Ahora, como al que le tengo que mandar esos valores es al display, pues no pueden ir las entradas aquí, ¿no? Más bien lo que le voy a mandar son valores. Entonces, estas señales que me dijo su compañero Manuel, en lugar de ser entradas, tendrían que ser ¿qué? Manuel. ¿Salidas? Ajá, tendrían que ser salidas para poderlas conectar al display. Entonces tendría una salida que se llama o A, o B, o C, a B, C, D, E, F, G. Los 4, 6, 7. Con eso yo ya voy a tener con eso yo ya voy a tener cómo mandarle unos o ceros para que me despliegue cierto número a este display. O sea, yo ya de aquí, yo ya este va a ir conectado aquí. Internamente esta conexión también la vamos a hacer. Pero ahorita lo único que estamos haciendo es el driver, ¿no? Aquí más bien sería driver. Únicamente estamos haciendo el driver y ya después al final, ya hacemos la conexión de nuestro driver con las patitas del display. Entonces esto iría aquí, nada más es para que vean que va a ir conectado aquí. O sea, ¿por qué son salidas? Porque vamos a tener que estar cambiando los valores de esas señales en el display. Ajá. ¿Qué otras señales me hacen falta? El reloj para que pueda cambiar. Sí, este lo vamos a poner aquí. Y ahí va a estar. Ajá, ese triangulito. Vamos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras señales?
¿Requiere enable para inicializar o no? Que me confundí con eso. Pues todavía ni vemos enable en la clase. O sea, Es que me acuerdo ahorita nada que más. uno de los del otro día también traía una de en. Sí, pero les dije que esa no la tomáramos en cuenta. Por acá está. Aquí está. Es más, la voy a borrar. No quiero borrar la flecha. Bueno, y así se queda. Pero no, ahorita le estoy preguntando con respecto a las señales que vemos, o sea, las señales que necesito conectar para, para poder manipular al display, a los 7 displays. Entonces, viéndolo desde modo general, necesito que mi circuito, que se llama driver, pueda mandarle información al circuito del display. Para poderle mandar información, pues tenemos que conectar mis señales de salida, que son las del driver, con las de entrada del display. ¿Cuáles son las de entrada del display? Pues son estos los segmentos que ya conectamos y nos hacen falta los ánodos, porque pues, ¿cómo vamos a decirle en qué ánodo vamos a encender y cuál no? Pues también necesitamos unas salidas en nuestro circuito que le digan al display cuál ánodo va a encender. ¿Sí? ¿Ya vieron que nos falta ese? Sí, maestra. Entonces vamos a hacer esto más alto. Y nos faltaría la salida 7, 6, pues todos los ánodos. Eso ya sabemos que en algún momento los vamos a conectar. Ahorita nos estamos enfocando únicamente en el circuito driver. Ok, y entonces ya tenemos, ya tomamos en cuenta todas las entradas del circuito display para nosotros poder manipular ese display. Pero aquí veo puras salidas, nos hacen falta entradas. ¿Cuáles serían las entradas de este driver según el problema que yo les planteé? ¿Qué les dije que quería hacer? Miguel, Miguel, ¿estás ahí? Miguel, ¿no estás? No, que era Miguel, pues.
Manuel, Manuel, ¿cuáles pudieran ser las entradas? ¿Qué fue lo que dije que era el problema? Pues, ay, es que está curioso, maestro. Se supone que tiene que conectar cada entrada para que funcione independientemente cada ánodo, ¿no? Ajá, pero ese es un problema interno. O sea, ya después vamos a resolver cómo hacer eso. Pero de primera instancia necesitamos saber cuáles serían las entradas. O sea, ¿qué fue lo que mencioné que quería hacer? Eso que dijiste, ¿no? Poner un número, bueno, no lo dijiste, pero dijiste que encender uno de manera individual. Pero esa es la idea, o sea, poner un número en cada uno de los displays. Entonces, ¿cuáles serían las entradas? Pues lo único que se me ocurre es un 1 y un 0, donde uno se activa y 0 no. O sea, una entrada de un bit No, pues más bien sí sería de correspondiente con la salida, ¿no? Bueno, de acuerdo a los bits de la salida, para hacer la combinación de cada uno de los, bueno, de apagar cada parte o cada segmento más bien. Sí, es que se me están yendo a cómo hacerlo y todavía no vamos ahí. Apenas estamos viéndolo de manera general, o sea, todavía no resolvemos cómo hacerlo. Únicamente queremos precisar qué señales necesito de forma general. Y ya después hacemos nuestra caja blanca y vemos qué elementos voy a ocupar para poder hacer ese switcheo, ¿no? Entre los displays. Pero todavía no llegamos ahí. A ver, va de nuez. Yo quiero que cuando yo ponga un 0, un 1, un 2, un 3, 4, 5, un 6 y un 7, por ejemplo, o para que no se confundan un 0, una A, una F, un 8, un 5, un 9, un 9, un 1, un 3, ay, ya me pasé 2, 4, 6, 8, sí, ya me pasé. Números, los que sean, ¿no? Los que sean, pues quiero que el 0 se vea aquí, quiero que la A se vea aquí, la F aquí, aquí 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 y aquí este. O al revés, ¿no? O sea, no importa. Bueno, si es una secuencia, pues sí va a importar, ¿no? ¿Cuál va a ser el display que voy a ver primero? O sea, si es que este fuera un número telefónico, entonces sí es importante el orden, ¿no? Saber de qué modo lo estoy ordenando. Pero eso es lo que quiero, o sea, poner números para que puedan aparecer de manera individual en los displays. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después vemos. Pero mientras, eso es lo que quiero. Por lo tanto, las entradas tendrían que ser esos 8 números que yo quiero ver. Entonces tendríamos como entrada ocho entradas, 8 números más el clock, ¿no? 2, 4, 6, 7, 8. Sería el número 0, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6 y el número 7. Bueno, empiecen conmigo. Bueno, ustedes le van a poner el nombre que quieran, pero que empiece con I. Y tenemos aquí nuestro clock. Y también nos haría falta otra señal. Esas señales las vamos a estar viendo si utilizamos el clock y cosas que guarden información, como registros, que vamos a estar utilizando registros, que todavía no los vemos. Vamos a necesitar otra señal que se llama reset. ¿Para qué? Para darle un valor inicial a esos registros y que puedan trabajar con ese valor inicial. Entonces vamos a incluir por aquí el reset y ya después vamos a ahondar en él, ¿no? Lo pongo aquí arriba porque aún no vemos esas configuraciones
pero para que sepan que en algún momento lo tenemos que incluir. Mientras ahorita nada más me importa que entiendan que necesito 8 números como entrada y necesito estas salidas. Así yo voy a poder utilizar mi driver. Este va a ser mi caja negra driver. Display, como sea que le haya puesto. ¿Y qué tal si yo aquí tengo mi sumador? Este va a ser un sumador que yo haga a manita, donde voy a sumar A y B y me dé un resultado. Esta parte nosotros ya la tenemos. Bueno, por así decirlo, en simulación podemos hacerlo, pero si yo quiero verlo en el driver, necesitaría ese circuito intermedio que me ayude a poner distintos números en el display. Entonces, yo aquí tengo un restador. Este es un ejemplo, ¿no? De cómo podría utilizar yo mi driver, porque a lo mejor por eso no les queda claro. A lo mejor voy a restar A menos B, ¿no? Y mi resultado quiero mandarlo en el display 0 y el de la resta en el display 1. Este iría conectado a IN0 y ahí N1. Entonces, suponiendo que A vale, no sé, 3 y 2. Entonces, en el resultado yo voy a tener 5 en la suma y en la resta voy a tener un 1. Por lo tanto, en mi display va a aparecer aquí un 5 y en la resta va a aparecer un 1. Entonces, estas salidas, bueno, ya sabemos cuáles son, por eso ya no las pongo, van conectadas aquí al display para que yo pueda ver en el 0 un 5 y en el 1 un 1. Esa es la idea de este circuito. Es el driver, es el circuito que necesito para yo poder ver los números en el display. Entonces nos va a ser de utilidad para que lo que hagamos, no sé, el circuito que hagamos, poder representar los números si es que es necesario, si es que se los pido en el display. Sin este driver no podríamos hacerlo, al menos que pongamos este 5 en binario y lo mandemos a los LEDs. Entonces nosotros veamos que en los 16 LEDs yo mandé un 5 de 16 bits, ¿no? O únicamente utilizar cierto número de bits. O sea, no todos los LEDs, sino solamente algunos. Pero pues es mejor ver los números tal cual. Digo, trabajamos un poquito más, pero así podemos rápidamente también analizar el resultado. Que si fuera un número negativo, pues de aquí a que hacemos las cuentas, de qué bit es cuál, y hacemos la suma y eso, pues no, es mejor verlo directamente en el display. ¿Sí se entiende entonces la utilidad de este driver que estamos haciendo? Digo, a lo mejor no lo habían visto y por eso no se entendía. Pero esta sería la utilidad que le estaríamos dando. Como un intermediario, ¿no? Es un circuito que es necesario porque el FPGA como tal no lo trae. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Los demás? Sí, para poder seguir, porque si no, no podemos seguir. Si hay dudas, pues nos tendremos que regresar. Ok, entonces ya tenemos entradas y salidas y esa es nuestra caja negra. Ahora, esta caja negra, pues tenemos que ir desmenuzando qué necesitamos para poder lograr eso. O sea, ¿qué necesito para ya, yo teniendo los números, pues saber cómo, o sea, qué elemento necesita el circuito para poder hacer esa función que les comento? Entonces, primero vamos a poner aquí de nuevo los segmentos. 2, 4, 5, 6, 7. ¿Qué les parece si desde ahorita
Porque si se fijan, estas señales que están aquí son de un bit. ¿Qué les parece si en lugar de tener 7 señales de un bit, hacemos un vector? Hacemos un vector y el menos significativo, el bit menos significativo sería para el ANODO 0, AN 0, y el bit más significativo para el AN 7. Eso sería un vector para los ánodos y otro vector para los segmentos. El menos significativo pudiera ser el G o el A, el que ustedes quieran, y tener un vector. Entonces, para estar haciendo las señales, estaría más entendible. ¿Sí se entiende lo que quiero hacer? Chicos. Como no contestamos, sigue igual. Entonces, ¿se acuerdan que les dije hagan una tablita y más o menos ustedes se la imaginaron? Pues yo necesito un circuito que me diga, que me esté decodificando la información. Es decir, que para, si yo quiero poner el número 0, pues que encienda ciertas líneas para que pueda yo ver para que los segmentos correspondan con el 0. Si quiero un 1, pues que encienda los segmentos necesarios. Si quiero un 2, que encienda los segmentos necesarios. Si quiero un 3, que encienda los segmentos necesarios. Entonces aquí iría un circuito donde las salidas serían los segmentos y las entradas sería un número binario. Es decir, el número que yo quiero representar en los segmentos. Podría ser este sería un número binario. Este sería el segmento A, B, C, D, E, F, G. Y este número binario, ¿de cuántos bits tendría que ser? Si yo quiero que este número binario se represente con estos segmentos, o sea, ¿de cuántos bits tiene que ser la entrada? Acuérdense que voy a querer representar desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos bits necesito para poder hacer referencia a todos estos números? Osvaldo, ¿cuántos bits? Osvaldo. 4. De 3, ¿no, maestra? Ajá, Yasmín dice 4 y con 4 Sí. yo podría tener ¿desde qué número a qué número? Del Cuando 0 al digan 15. cuando digan un número de bits, chéquense cuál sería el número más pequeñito y cuál sería el número más grande. Entonces el número más pequeñito sería el 000 y el número más grande sería cuando todos son unos. Entonces este sería el 0 y este sería el 15. Nosotros vamos a poder nombrar, por así decirlo, desde el 0 hasta el 15 o contar desde el 0 hasta el 15 con 4 bits. García, Débora, me dice que 3. Entonces con 3 el número más pequeñito sería 0 y el número más grande sería 7. Entonces sí, únicamente necesito 3 bits. Entonces este sería de 3 bits. Así es que cuando este tenga un 0, 0, 0, yo voy a encender
A, B, C, D, E y F para que al conectarlo a los displays, pues me dibuje un 0. Ajá, el G tendría que estar apagado, este no. Cuando yo coloque aquí un 1, pues entonces tengo que encender a quién? A B, a C y los demás apagados. Cuando tenga un 2, pues entonces voy a encender los segmentos que sean necesarios. Por eso es que la salida de este circuitito que les estoy dibujando aquí va directamente a la salida de la caja negra, porque va directamente a los segmentos. Entonces, este circuito que les estoy poniendo aquí, que me está haciendo esa función de interpretar el código, ¿qué es? ¿Qué elemento básico es? ¿Es un multiplexor? Mm, sí, ¿no? De una a 7 salidas. Aquí es una entrada, pero esa entrada no es de un bit, es de 3. Y las salidas sí son de un bit. Entonces, sería de 3 a 7. Tengo menos entradas que salidas. Entonces, ¿cuál es? Se los acabo de decir hace un rato, que para que se les quedara más grabado, se acordarán que uno tiene menos salidas que el otro. En un caso, las salidas son menores a las entradas y en el otro, las entradas son menores a las salidas. Daniel, ¿cómo se llama ese elemento básico? ¿Cuántos elementos básicos hemos visto? Sería un elemento de hardware. Sí, combinacional, que no utiliza reloj, únicamente de los que hemos visto en la clase. Lo vimos al principio de hoy y ayer. Sería un MUX. El decoder. Ajá. A ver, sí. El MUX, hagan de cuenta que selecciona una de las salidas. O sea que esta entrada va a terminar aquí afuera seleccionando uno de los caminos, pero únicamente uno. Entonces, aquí eso no sucede, ¿no? Porque aparte la entrada es de 3 bits y la salida es de 1. Entonces, no vamos a poder ver esa entrada en la salida. O sea, la entrada y salida del MUX son del mismo tamaño. Y aquí eso no coincide. Daniel, nos comenta tu compañero Isaac que un deco. Y sí, vamos a regresarnos aquí arribita, lo tenemos aquí arribita. Los tenemos aquí a los dos. Y aquí nos dice que el deco tiene un número de entradas menor que su número de salidas. Ajá. Y vimos un ejemplito. Entonces está interpretando un código y el codificador está codificando algo, está asignándole un código a cierta información. Apréndanselo así como su nombre tal cual. O sea, está codificando, entonces le está asignando un código a cierta información. Entonces esa información siempre va a ser más grande. Por lo tanto, el código pues va a ser más pequeño porque le estás agregando como una etiqueta a cierta información. Por lo tanto, queda algo muy pequeñito, ¿no?
Bueno, no muy pequeño, pero más pequeño que la entrada. Y en el deco estás interpretando el código, o sea, estás como, pues tal cual decodificando. Estás leyendo el código y entonces el resultado es una información más grande, que es lo que sucede aquí. Este es el código, el 0, el 1, el 2, y entonces lo está interpretando en los segmentos que se tienen que encender. Si fuera al revés, pues estarías codificando los segmentos, pero no, aquí estás decodificando. Entonces este es un deco. Ustedes lo van a encontrar en internet como un deco BCD. Este es un deco. Aquí está mi deco. Vamos a ponerle BCD. Ya si quieren ahondar más información sobre él, pues la pueden consultar. Pero si se fijan, lo único que hicimos fue, dependiendo de qué número voy a tener aquí en la entrada, pues son los segmentos que yo voy a prender. Y ya tengo esa parte que me va a decir qué segmentos voy a encender. Ahora, ¿qué faltaría? ¿Se acuerdan que les dije cada número? Más bien, todos los displays están unidos. Entonces, yo dije que iba a tener 8 números. Aquí los voy a poner. IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6 e IN7. De 0 a 7 son 8 números. Ahora, yo voy a tener 8 números, pero ¿cómo voy a conectar esos 8 números a este deco? O sea, ¿qué número es el que voy a poder representar en el display? No los puedo conectar a todos. De hecho, díganme, ¿de cuántos bits sería cada número? ¿Quién me dice? O sea, este número que estoy diciendo... Un bit por segmento, ¿no? Un bit por segmento. A ver, va de nuevo mi pregunta. Es que hice 2 preguntas a la vez. A ver, déjenme hago primero una y luego la otra. ¿De qué tamaño tienen que ser mis números? Los números de la entrada que están aquí. ¿Qué números dije que yo quiero representar? Hasta les dije hagan una tabla. Desde el 0 hasta cuál. Hasta el ¿qué? La F. Ajá, hasta la F. Entonces, ¿de cuántos bits tiene que ser? Ya creo que Yasmín ya había dicho. ¿Cuántos bits, Yasmín? De 4. Ajá. ¿Sí, Yasmín? Sí. Entonces, cada número tiene que ser de 4 bits, porque yo voy a poder colocar un número desde el 0 hasta el 15. Ok. Escogí el número, la numeración hexadecimal o la base hexadecimal para que podamos representar todos esos números en un solo display, 7 segmentos, desde el 0 hasta el F. Por eso. Entonces, cada uno tiene 4 bits. Ahora, fíjense que yo no puedo conectar directamente un número. O sea, si yo quiero representar un número en cada uno de los displays, pues nada más tengo un deco. Yo no puedo poner un deco por cada número porque únicamente tengo una salida. ¿Y se acuerdan lo que pasa? Por ejemplo, si aquí yo tuviera otro y quiero conectar, o sea, uno igualito al que está aquí arriba. Y tuviera aquí también o sea, igualito. Entonces yo tendría que conectar esta A con esta A, y entonces le estarían llegando dos datos distintos a esta salida. Y eso no es posible.
¿Se acuerdan que eso no es posible en hardware? No podemos meter dos señales de distinta procedencia o a una misma salida. O sea, va a decir, ¿cuál quieres que te muestre, una u otra? Entonces, esta idea de tener varios decos por número, pues no. ¿Qué podría resolverlo? Si no puedo tener varios decos por número. ¿Cómo podría poner cada número en el deco? O sea, solamente teniendo un deco, ¿cómo resuelvo eso? ¿Requiere contador? No, no se crean. Ando confundido. Jeje. Pues el contador no nos ayuda en nada, nada más estaríamos agregando un contador ahí, pero ¿para qué? Yo lo que quiero es que me digan cómo conecto estas entradas de los números a este deco BCD para que pueda encender los segmentos que corresponden. O sea, si conecto el número 0, pues no habría problema. Pues ya conecto directamente el número 0 al deco y me va a mostrar aquí la configuración de los segmentos necesarios para encender lo que está en el número 0. Pero ¿y los demás? Va más información por si se me están haciendo bolas. Miren, yo no puedo encender o no puedo poner un número distinto en cada display porque todos están conectados entre sí. Entonces, si yo mando un 0, en todos los displays se va a dibujar un 0. Si yo mando un 1, en todos los displays se va a dibujar un 1. Entonces, se tiene que resolver eso de qué modo. En el PDF en el manual de referencia, ahí les da una idea de cómo hacerlo o cómo debe hacerse. Y les dice que entonces tenemos que encenderlos todos, pero en un tiempo distinto. Es decir, mandaríamos un 1 a todos los segmentos, a todos los displays, pero solamente encenderíamos uno. Es decir, si yo mando un 1 aquí, estaría el 1 poniéndose en todos los displays. A ver, déjenlo borro. Uno, dos, tres, 4, 5, 2, 4, 6. Dos, 4, 6, 8. Entonces, si yo mando un 1 en el 0, pues entonces estaría yo viendo esto y solamente enciendo este. Entonces, a pesar de que todos tengan un 1, a todos les estoy mandando un 1, pero solamente estoy viendo el 0 porque solamente estoy encendiendo el 0. Acuérdense que con estas salidas que están acá, estas de ánodo, son para encender el display. O sea, si ustedes encienden el 7, pues va a estar encendido. Si encienden todos van a estar encendidos. Entonces, una forma de resolver este asunto, de poder ver números distintos en cada display, aunque todos estén unidos, es ese. Mandar los números en distinto tiempo y solamente encender el que tú quieres. Entonces, como esos cambios se hacen tan rápido, al ojo humano, o sea, es demasiado rápido para que nosotros nos demos cuenta. Entonces hagan de cuenta que si nosotros lo viéramos un poquito más lento, estaría todo parpadeando. Pero no.
luego otro. ¿Qué pasaría aquí? Pues entonces aquí yo estaría poniendo un 2, pero ahora voy a encender el ánodo 1. En caso de que yo quisiera encender esos números, ¿no? Solamente son ejemplos. El 3 en el siguiente. Yo estaría encendiendo los segmentos necesarios para que se vea el 3, pero únicamente estaría encendiendo el ánodo 2. Esa sería la forma de resolver ese problema de que no puedo ver todos los números al mismo tiempo, pero sí se puede si nosotros estamos cambiando primero este ánodo, luego luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro. ¿Eso cómo se llama? Cuando estamos cambiando primero uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro. ¿Cómo se llama eso? Estaríamos cambiando, ¿no? Para eso, para poder hacer esos cambios, por ejemplo aquí, como yo voy a necesitar mandar cada uno de los números al DECO, pero en distinto tiempo, pues entonces necesito un elemento que me permita conectar o uno u otro, u otro, u otro, u otro, u otro. ¿Cuál es ese? Me permite escoger entre varios. ¿Qué elemento me permite escoger entre alguna de las entradas? O sea, el elemento que yo escoja se va a ver reflejado en la salida igualito. ¿Ya vieron? ¿Qué elemento es este? El MUX. Un MUX 8-1. Ajá, exacto, es un MUX de 8-1. Entonces vamos a ponerle aquí MUX. Este MUX, ¿qué me va a decir? Bueno, en un momento voy a necesitar que el número 0 lo decodifique el DECO, ¿no? Que me diga qué segmentos encender. Pero después voy a querer al número 1, y después voy a querer al número 2, y después voy a querer al número 3, y después voy a querer al número 4. Entonces con el MUX me permite hacer esa selección. Entonces aquí me va a agregar una señal que es la de selección y que me va a decir cuál de todos va a escoger. Va a escoger desde el 0, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6, o el 7. Entonces, para poder escoger entre esos 7 voy a necesitar 3 bits, porque con 3 bits puedo contar desde el 0 hasta el 7. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, perdón. Este es el 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Ajá. Entonces, este MUX, sus entradas tienen que ser ¿de qué tamaño? Pues del mismo tamaño que la entrada de la señal a la que lo estoy conectando. ¿Por
por eso este también tiene que ser de 4. Ajá. La salida, como el dato que entra tiene que ser igual que el de la salida, pues el de la salida tiene que ser de 4 bits. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que habíamos dicho antes? Aquí habíamos dicho que 3. Que con 3 yo puedo alcanzar a cualquiera de estos que están aquí. Pero si le aumento un bit, no pasa nada. De hecho, necesito 4 porque necesito que este número salga completo. Entonces, no pasa nada si aquí de 3 que le había puesto, le pongo 4. De eso se trata, ¿no? De estar corrigiendo. Y sigue teniendo la misma característica. El número de entradas es menor al número de salidas. Ahora, ya tengo un elemento que me va a seleccionar entre cada una de las entradas para poderlo mostrar en los segmentos. Me falta alguien que me diga qué ánodo encender. Ajá, me falta uno que me diga, ¿sabes qué? Enciende el 0 y apaga los demás. O enciende el 1 y apaga los demás. Enciende el 2 y apaga los demás. Ese lo podríamos hacer con otro así. Aquí nos faltan 8 salidas también. Dos, 4, 6, 2, 4, 6, 8, ok, que serían o ánodo 0, o ánodo 1, o ánodo 2, o 3. Siempre tienen que llamarse igual que como la habían dibujado antes, ¿no? Porque esta es la caja blanca. Ánodo 5, o ánodo 6, o ánodo 7. Entonces, yo quiero que este circuito que ahora estoy creando, pues, me apague y me prenda los ánodos que yo necesito en ese momento que estén apagados o encendidos. Por lo tanto, mis salidas de este circuito van a ir conectadas directamente a las del circuito general, a las de la caja negra o a la caja a las señales de mayor jerarquía. Entonces, cuando yo quiera mandarle un número al ánodo 0, pues voy a encender. Estaba haciendo con el rojito, ¿no? Con el rojo. Voy a encender el 0 y voy a apagar.